Compartimos ya nuestro tercer bloque y estamos en nuestro living para dialogar con la doctora Alicia Vargas, como lo hacemos todos los sábados, brindándoles la posibilidad al trabajador que conozca de sus derechos laborales, que conozca de qué manera defenderse de los mismos. Pero bueno, vamos a saludar a la doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Pero muy bien, muy buenas tardes. Encontrándonos en este año, continuando con lo mismo. ¿Se acuerda que la vez pasada nos decían si seguíamos con el ciclo, dándole a conocer todo este tipo de cosas útiles que siempre digo, desde nuestro programa tratamos de brindarle a la gente, y sí, seguramente que vamos a continuar, ¿no es cierto? Aparte nos gusta continuar. Además, lo hacemos con mucho gusto. Durante la semana que transcurrió, pensé bastante sobre de qué forma tener este año en producción. Le di 1000 vueltas, esto lo confieso al aire, y dije qué cosas se pueden innovar dentro de lo que nosotros estamos brindando, y en realidad no encontré ninguna cosa. ¿Por qué dije? Porque lo que hemos brindado el año pasado, si bien no es un ciclo que culmina, ¿no es cierto?, un tema, fueron cosas útiles para la gente, así nos lo demostró, así lo dijo en el final del año. Por lo tanto, yo creo que renovar ese diario o sábado a sábado, entregar elementos como para que la gente conozca o se defienda, va a ser lo que vamos a hacer este año, ¿no es cierto? Es decir, brindar exactamente las mismas cosas, renovado el público, renovado de acuerdo al interés o la necesidad que puede tener la gente, vamos a seguir dándolo. Pero sí va a haber, de alguna manera, lo que dijimos a fin de año pasado, una entrega dentro de este marco para que la gente pueda dar a conocer su experiencia, su necesidad o su problema. Le vamos a dar participación también a trabajadores con entrevistas, que ellos puedan plantear su caso concreto. Si bien nosotros vamos a seguir tratándolo, vamos a seguir dando los conceptos técnicos, pero desde un punto de vista sencillo, que digamos que uno pueda entenderlo desde la lógica, no desde lo técnico jurídico. Pero creemos que es interesante porque por ahí cuando uno escucha a otro trabajador se ve más identificado. Así es. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner el teléfono en pantalla, que le permitirá a toda aquella persona que tiene un caso, un posible caso a consultar y que se anime a estar con nosotros para darlo a conocer, pues que nos llame, o también puede hacerlo al mail que figura allí en pantalla. Entonces vamos a ir todos los sábados entregándole esta posibilidad. La gente que participe con nosotros, que entregue su problema o lo que pudiera hacerlo, y, ¿no es cierto?, encontrar a través del actor la posibilidad de que todos los televidentes puedan enterarse de qué manera estar en contacto con la defensa de ese hecho que le ocurre a una persona. ¿Le parece? Me parece, pero fantástico, porque es una forma también de llevarlo a lo que realmente está sufriendo cada trabajador y verlo en un par. Correcto, correcto. Ya lo hemos tenido en algún caso donde hicimos alguna entrevista, ¿se acuerda? Que tuvo repercusión en cuanto mucha gente se vio reflejada en el caso de aquella señora, y bueno, de alguna forma, no induciendo, sino que cuente su verdad, su realidad, y cómo puede llegar a su estudio y comentarle un caso que le pasa. Y también puede ser tanto del trabajador como del empleador también. Así es. O sea, de ambos, digamos, de los dos lados de la relación laboral, se pueden plantear muchas cosas interesantes. Así es, sí. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy tengo una consulta que me parece interesante tratarla, porque tiene que ver con los temas que hemos venido desarrollando, con lo que hace al moving, a la violencia laboral, pero vista desde otro punto. Y le comento el caso. Me consultan unos trabajadores desde otro punto de vista, porque ellos dicen que reciben órdenes de un administrador, que es su patrón, órdenes escritas, que suelen ser sumamente violentas. En su forma, vienen dirigidas, por ejemplo, para tal o cual persona que tiene que cumplir tal tarea, y que si no, eso va a ser considerado una falta gravísima y pasible de despido. O sea, una cuasi amenaza. O sea, técnicamente los trabajadores estaban amenazados. Me llamó mucho la atención cuando me consulté en el caso, y obviamente traté de interiorizarme un poco más, porque esto es muy técnico. O sea, como que lo vemos muy abstracto, para decirlo más exactamente. ¿Y qué es lo que le pasa a este trabajador? Este trabajador es un empleado de una guardia que estaba cumpliendo sus funciones de custodiar el ingreso y egreso de vehículos. Se suscita una situación en un estacionamiento
donde hay una discusión de una propiedad, si le pertenece a un propietario o no, si tiene que ingresar o no inquilinos, que eso va más allá de su función como trabajador, como guardia de seguridad, que tiene que controlar el ingreso y el egreso. Nada más. Y recibe órdenes estrictas de su superior de que debe impedir el ingreso. Hasta ahí, bueno, uno es medio dudoso porque hasta dónde llega el derecho de impedir el ingreso a un propietario, ya empezamos a invadir derechos y esferas que ya no nos competen. Porque uno puede cuidar la seguridad de que no ingrese un tercero, pero no el propietario. No el propietario. Y es más, y recibir una orden de parte de su patrón que no tiene una vinculación directa. Y esta persona sabía que a quien debía impedirlo era el propietario. Era el propietario. Y la orden no quedó allí, sino que avanzó más. Este propietario, en defensa de sus derechos, ingresa a su estacionamiento, a su cochera, coloca su vehículo y lo cierra con una cadena para protegerlo. Y el empleado viene asustadísimo, desesperado, por la orden recibida donde su superior, su administrador, le ordenaba que fuera él a cortar la cadena, bajo justamente un apercibimiento de que si no cumplía la orden, iba a ser considerado, digamos, como una falta grave laboral. Entonces, realmente me comentan, y es una situación terrible, porque generaba un estrés, el trabajador se sentía en el medio de una situación que él consideraba injusta, pero con una grave presión. Porque ¿qué hace en ese caso si recibe una orden de su superior de hacer una determinada tarea? Y ahí es donde viene todo el tema, ¿cuál es el marco de obligación que realmente tiene que cumplir o no? Y qué excede lo que hace la relación laboral. Entonces realmente me pareció interesante, porque siempre lo estábamos viendo el moving desde cuando un trabajador es hostigado, es presionado o es molesto en su tarea, pero si en esa molestia lo están obligando a hacer actos ilícitos, ¿tiene la obligación de cumplirlos? ¿Y cómo, cómo debe actuar en ese caso el trabajador? Y en ese caso, lo primero que tiene que pensar el trabajador es cuál es el marco de su obligación como trabajador. Él tiene una función por la que ha sido contratado. Si en esa función va más allá y lesiona derechos de terceros, ya no está amparado por la relación laboral. Si comete un delito, por ejemplo, se usurpa, si golpea, si roba, eso no puede estar nunca amparado. Eso transgrede la propiedad, la propiedad privada. Está cometiendo un delito y lo está cometiendo él a título personal, porque él es el que está violando la ley y avanzando sobre los derechos de los terceros. O sea que es gravísimo, porque encima el trabajador es presionado y él tampoco tiene la conciencia para pensar que está violando la ley y está atacando a un tercero. Entonces, este es un típico caso de violencia laboral. Pensar que al patovija de una confitería le puede pasar lo mismo. Efectivamente. Digo, hice una comparación media... Sí, y por eso es que terminan imputados ellos en forma personal. Sí, por eso lo pensé. Porque el marco que tiene es resguardar, pero el resguardar, por ejemplo, la seguridad no puede avanzar y lesionar injustamente el derecho de nadie. Está bien. Y en este caso, máxime, cuando me están ordenando que cometa un delito. Está bien. ¿Y cómo sigue el caso, doctora? Como para... ¿Qué tiene que hacer un trabajador que se considere en esa situación? Exactamente. Un trabajador que se considere en esa situación, obviamente tiene que intimar al cese de esa conducta a su empleador y no tiene la obligación de cumplirlo, porque no puede cumplir una orden que va más allá de lo que hace al contrato de trabajo, que es un contrato de buena fe, donde ambas partes tienen que cumplir con su función, pero en un marco de legalidad. O sea, si contrato uno para que mate a alguien, dice, no, yo lo tengo que matar porque me pagaron por eso. O sea, es una barbaridad. No existe, digamos, un contrato de trabajo que vaya en contra de la ley, que vaya en contra de la moral y de las buenas costumbres. Si el empleador insiste con su postura, porque es un caso que se da en una instancia determinada. ¿No puede pasar en una fábrica, o sea, puede pasar... Pero digo, en un momento determinado, o sea, ¿no es cierto? Cumple una orden sobre tal hecho. No es una cuestión que se dirija en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, digamos, si a esta persona le dicen, tiene que hacer tal cosa, en este caso puntual, tenía que cortar las cadenas para que ingresar. La persona dice, yo no lo hago porque estoy invadiendo una propiedad privada y lo estoy haciendo yo, aunque usted me lo está... Digamos, ¿cuál es la defensa posterior que tiene esta persona de no hacerlo? Es que si llegara a ser despedido, va a ser un despido incausado. O sea, no me pueden decir que es un despido con causa por no cumplir la orden. Porque esa es una orden que va
en abuso de las facultades que tiene el empleador de darle directivas. Va sea, más allá de la función. Digamos, no debe cumplir la orden si va contra eso, que él considera una mala costumbre o un hecho penal en este caso. Un hecho penal, que eso es gravísimo. No tiene que cumplirla, incluso tiene que comunicar por qué no le cumple. Correcto. Y también se puede dar la situación que el trabajador, dado esa situación de tensión, quede, digamos, resentida de la relación laboral, y él se puede dar por despedido con justa causa. Y para darle un caso concreto y algo todavía mucho más leve, hay un fallo de una Cámara de Buenos Aires donde tenemos una trabajadora en un despacho de comidas que la que era en ese momento la patrona le grita delante de todo el personal y de toda la gente que estaba en ese lugar. Era tan, digamos, tan fuertes los gritos y tan humillantes que se sintió tan mal que renunció. Y demandó, porque ella no renunció porque quería, sino porque fue compelida por ese detonante de esa situación tan violenta que le impedía volver. Y la Cámara entendió que efectivamente ese no podía considerarse como una renuncia voluntaria, sino que se asimilaba al despido incausado, porque había sido compelida esa situación. En este caso más todavía, porque ni siquiera estamos hablando de algo vergonzoso, de algo humillante. O sea, lo humillan, lo denigran, lo colocan en una situación tensa de temor y encima lo están obligando a que cometa un delito. Entonces, técnicamente, obviamente, habría que analizar la situación en particular. Yo lo estoy tratando objetivamente, pero objetivamente planteado, un empleador no tiene facultades y que digamos, el empleado no tiene la obligación de cumplir órdenes que sean ilícitas, que vayan contra la moralidad, contra las buenas costumbres o más allá de lo que hace al ámbito normal del trabajo. Y si es así, tiene que plantarse y no cumplirla, porque más allá del contrato de trabajo tenemos otras leyes y otros derechos de terceros que se están violando y que quizás se esté causando un daño mucho mayor. Claro, por supuesto, porque de alguna manera impone de que debe, en cuanto a la obligación de realizar una tarea determinada, debe estar reglamentada dentro de eso, de lo que hablamos de la buena costumbre, de la ley, es decir, y la persona que está llevada a ese lugar. Es casi como lo que en otro ámbito y en otro hecho y en otras cosas, aquello de la obediencia debida, ¿no es cierto? O sea, digamos, ¿quién tiene la culpa? ¿El que da el mando o el que lo hace, lo realiza? Digamos, suponiendo que esta persona que quería o era obligada a cortar la cadena, la cortaba. Si la denuncia se realizaba a esta persona, había alguien que le había dado la orden. Sí, pero ¿cómo llega? Ahí directamente es la persona que lo hizo. Claro, o sea, no puede decir, no, porque a mí me mandaron. No, el que lo está realizando, el que cometió, ilícito lo está haciendo. Exactamente, porque acá la justicia penal en el materia de delito juzga el hecho propio. Exactamente. El otro quizás será un instigador, será un cómplice, pero quien está materializando la violación es la persona que en este caso es el trabajador. Entonces no puede deslindar responsabilidad diciendo a mí me mandaron. Porque si es así, salvando las distancias, está bien, es un delito menor. Me mandaron a matar, me mandaron a golpear, no tengo la culpa, me mandó a alguien. Entonces no es cuando así. Algo se considere un hecho violatorio de la ley o que va contra las malas costumbres, no debe realizarse. No, porque no está dentro del marco del contrato de trabajo. Exactamente. O sea, no puedo decir, no, yo si no lo cumplo, mi patrón me va a sancionar. Correcto. Porque en realidad los dos están actuando fuera. El que lo comete como el que está obligando a alguien, está ejerciendo violencia y lo está instigando a cometer un delito, más allá de darle una orden en el marco laboral. Yo tengo la posibilidad de frenar eso. Pero, y es más, tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo. Un tema muy importante. Muy importante, digo, por aquello de que seguramente, tal vez no en la instancia penal, pero sí en lo de las buenas costumbres, de la moral, suele darse, ¿no es cierto? Y bueno, y la penal, si destruyeron documentación, si, no sé, en una oficina administrativa el jefe manda a falsificar algo, y puede pasar, pero en realidad ese trabajador debe tomar conciencia, y si lo hace, él es el responsable del delito. Está tomando como en cuenta de que hace. Exactamente. Bueno, vamos a ir al encuentro de la semana que viene y vamos a tratar en lo posible de poner en marcha esto que hemos comentado ahora, ¿no es cierto? Que la gente nos llame, ahí vamos a volver a poner el teléfono y el mail a partir del cual usted puede darnos a conocer su caso y tener de alguna forma, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar con nosotros, comentarlo y de esa manera interesar a la gente que puede estar sufriendo la misma consecuencia y desarrollarlo acá el tema. Los comprometemos a todos. Hasta el sábado que viene, y si alguien
quiere consultar o tiene algún caso que le interese ser entrevistado, bueno, vamos a estar escuchándolos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical.